Qué linda voz que tiene este hombre. Lástima que no quiera venir aquí. Sí, es una pena porque sería hermoso verlo cuando esconde atrás de la cortina. Suave. Es un lindo muchacho, aparte. El lindo tipo de hombre. Lindo muchacho. Siempre prolijo. Como Pancho Ibáñez, así. Algo así. Prolijito. Pero más. Se baña todos los días, una cosa así. Bueno, resumen de lo publicado. No, vamos a situarnos. Fines del siglo XII. Jerusalén ha sido reconquistada por Salah al-Nasir, Saladino, y en la cristiandad esto provoca, como hemos dicho en otros programas, una gran alarma. Los reyes prometen olvidar sus reyertas para ir a Tierra Santa a recuperar Jerusalén. Los reyes más importantes eran Felipe Augusto, rey de Francia, Enrique II de Inglaterra y después su hijo Ricardo Corazón de León, y Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, y organizan nuevas expediciones que fracasan una tras otra. Queda, sí, un pequeño reino latino en Palestina que se sostiene con grandísimo esfuerzo y sin mayor provecho. Y pasan los años y se promete una gran cruzada que no llega nunca. Pero el pueblo estaba anheloso de cruzadas. Y un día sucede esto. Nadie sabe cómo ni de qué manera los caminos empiezan a llenarse de niños. Niños que abandonaban sus casas, sus hogares, y empezaban una peregrinación. No se sabía de dónde venían, se engrosaban sus columnas cada vez que pasaban una encrucijada. Cuando se les preguntaba a dónde iban, respondían que a Jerusalén. Cuando se les preguntaba qué iban a comer, decían que las aves del cielo tampoco llevaban con ellas comida y que Dios los ayudaría. Y empezaron a caminar. Al principio las personas los ayudaban, les daban alguna limosna o algo de comer. Después, cuando el número de niños fue demasiado grande, cada vez que se acercaban a una ciudad, la ciudad oscilaba entre dos conductas. O los dejaban pasar puertas adentro y se ponían al saqueo, o bien se encerraban tras las murallas y dejaba que la columna de niños siguiera adelante. No solamente ya venían niños, al poco tiempo empezaron a sumársele algunos pobres, mendigos, personas sin hogar y sin destino. Y también algunos curas, los más pobres, y algunos monjes extraviados. Y también, ¿por qué no decirlo?, algunos bandidos que aprovechaban el entrevero y el tole-tole. No se sabía quién los mandaba, pero algunos hablaban de un chico de unos 14 años que se llamaba Esteban y que, según dicen, venía de Croyé y había sido pastor y había sido quizá el primero en lanzarse a los caminos, y tras él habían arrancado otros niños. La columna empezó a engrosarse. Se hablaba de 20 o 30.000, pero al llegar cerca de París había como 50.000. Una tarde, al mirar la caravana que parecía no terminar nunca, el pastor Esteban resolvió que él iba a entrevistarse con el rey de Francia y se encaminó a París. Llegaron a París los chicos, los mercaderes cerraron sus tiendas, los soldados se pusieron en posición de alerta, y Felipe Augusto no estaba en París, pero estaba ahí nomás, en Saint-Denis, ahí donde tengo entendido que enterraban a los reyes. Están todos los capetos enterrados ahí en Saint-Denis. Ahí estaba el rey Felipe Augusto. Y él mismo lo mandó a buscar a este pastor de 14 años, Esteban, que comandaba la cruzada de los chicos. Entró Esteban a la sala donde lo esperaba el rey, junto con algunos de su consejo, algunos padres del rey. Y el rey le preguntó a dónde iban y quién los había mandado.
Y surgió ya de algunos obispos la idea de que esta bien podría no ser una inspiración divina, sino más bien diabólica. Esteban estaba muy esperanzado en la ayuda del rey, pero el rey le dijo que era absolutamente inadmisible que estos grupos de niños anduvieran errando por los caminos, y les aconsejó volver a sus casas. Les dijo además que él hablaría con el Papa para que los considerara liberados de la promesa de ir a Tierra Santa. Les dio algunos alimentos, tanto para sacárselo de encima. Los saludó y se las tomó. Esteban salió de la audiencia sin ninguna ayuda, pero resolvió seguir adelante. Les dijo a los otros chicos que iban a tener que contar únicamente con ellos mismos. Y ahí marchaban, pasaban, arrasaban, tomaban lo que les daban y a veces lo que no les daban. Si el tiempo era bueno, prendían hogueras y bailaban, cantaban y se ponían flores en el pelo. Y en cada pueblo que pasaban cosechaban nuevos adeptos. Se enteraron que en tierras del Imperio Alemán había otra cruzada al mando de un chico llamado Nicolás y que eran unos 30.000. Este es el año 1212. ¿Y a dónde iban los de Francia? Y los de Francia iban camino de Marsella, que no quedaba entonces en Francia. Porque Marsella era la puerta de la Tierra Santa. De ahí salían todos los barcos que iban a la cruzada. Allí habían llegado todos los peregrinos en otros tiempos, en los tiempos de Ricardo Corazón de León, y en los tiempos de la primera cruzada, la que tomó Jerusalén en 1099. Y llegaron los chicos a Marsella. Pero en Marsella no supieron ya qué hacer porque no había barcos. ¿Quién les iba a dar un barco a los chicos? Y ya eran casi 100.000. Y se pusieron a esperar en Marsella. Y la gente de Marsella empezó a alarmarse porque pronto iba a empezar a escasear el alimento. Y los chicos estaban cada vez más flacos, flacos como lobos. Muchos de ellos habían muerto y habían quedado a la vera de los caminos. Hasta que un día aparecen dos armadores, los señores Lafort y Leporc, dos armadores de barcos de Marsella, dos comerciantes. Y le dijeron, tenemos 15, y eso 15 naves, para llevarlos a todos ustedes a Tierra Santa. Mientras tanto, la cruzada alemana llegaba a Génova, pero en Génova los echaron. Los echaron porque temían que aumentara el precio de los cereales con la presencia de los chicos. Algunos llegaron a Roma, pero el Papa, que estaba un poco perplejo por este asunto, se negó a prestarles ayuda demasiado concreta. En otros lugares y en otras iglesias, los chicos que se habían quedado colaboraban en procesiones y en rituales, en donde el mayor fervor parecía corresponder a los niños. Era como si los niños hubieran decidido empuñar ellos la lanza, tomar la cruz, como se decía, de aquellos que iban a la cruzada. Y de hecho, tal como los otros cruzados, los chicos ya llevaban en el hombro una cruz roja. A los chicos alemanes de Génova, como ya dije, los echaron. Y muchos murieron en octubre o noviembre, cuando estaban atravesando los Alpes de vuelta a Alemania. Pero volvamos a Marsella. O mejor, antes de volver a Marsella, digamos que la Iglesia nunca vio con buenos ojos esta cruzada. Y ya que era imposible cerrar los ojos ante la evidencia de un fenómeno tan considerable, algunos clérigos empezaron a desacreditar la cruzada de los niños, diciendo que era por inspiración diabólica que los niños se habían asado a los caminos, e inventando historias como esta que voy a contar. Decían que los chicos estaban hechizados por el viejo de la montaña. Les hemos contado a ustedes que el viejo de la montaña era el jefe de los asesinos, una secta que estaba en lo alto de una montaña allá por Armenia, y cuyos hombres, cautivados por el hachís, eran capaces de cumplir cualquier orden que se les impartiese. El viejo de la montaña no siempre era el mismo hombre, sino que era una sucesión de hombres que se sucedían y que adoptaban el título de viejo de la montaña.
Algunos años antes de esto que estoy contando, Enrique de Champagne se entrevistó con el titular del viejazgo de la montaña. Y para impresionarlo, el viejo ordenó a 2 de sus guardianes que se arrojaran desde lo más alto de una torre. Y le dijo a Enrique: si quiere, ordene usted mismo a cualquiera de estos hombres que se mate, y lo harán gustosos. Decían también que los asesinos tenían víctimas muy distantes y que sus dictámenes y sus amenazas se cumplían siempre. El propio rey de Francia, Felipe Augusto, tenía una guardia especial para protegerlo de los asesinos, porque se decía que el viejo de la montaña había mandado una orden para que lo matase. Pues bien, según los clérigos que trataban de desacreditar a los niños, el viejo de la montaña los había hechizado y los había impulsado a lanzarse a los caminos para mejor servir los intereses del demonio y para arruinar a la cristiandad allí donde más le dolía. Pero en Marsella estaban los 100.000 chicos de todas las regiones de Francia y de Flandes y de Auvernia y del Poitou. Y entonces vienen Lafort y Leport, los 2 armadores marselleses, y dicen: aquí están los barcos. Y ponen 10 o 15 barcos en el puerto de Marsella. No alcanzan ni a amarrarlos. Y en los muelles, con el agua estancada, con ese olor característico de los muelles, y los chicos que ya estaban esperando, toman los barcos por asalto y ocupan todo el espacio que había en las bodegas, el espacio que había en las cubiertas. Se amontonaban, se apretaban contra las paredes. E inmediatamente zarparon las naves. Se oían desde el puerto los cánticos religiosos de los niños en las 10 o 15 naves que zarpaban. 2 de esas naves naufragaron cerca de la isla de San Pedro. De algunas otras no se tuvieron noticias nunca más, pero por lo menos 7 de ellas llegaron a Bugía y Alejandría. Y allí los niños, por mediación de los señores Lafort y Leport, fueron vendidos como esclavos a los musulmanes. El sultán de Alejandría tenía unos 400 de estos chicos a su servicio, ninguno de los cuales renegó de su fe. Y aún 20 años después, había por centenares jovencitos cristianos que trabajaban como esclavos en las ciudades del Medio Oriente, que habían sido vendidos por los señores Lafort y Leport, estos piadosos cristianos de Marsella. Así terminó la cruzada de los niños. Volviendo a su casa los más afortunados y los menos numerosos. Vendidos como esclavos casi todos los que tuvieron la suerte de sobrevivir la penuria del camino hasta Marsella. Muertos en los Alpes casi todos los que trataban de volver a Alemania después de haber estado en Génova y en Roma. Ahogados algunos frente a la isla de San Pedro. Con respecto a los señores Lafort y Leport, algunos años después tuvieron la buena idea de tratar de organizar un asesinato en la persona de Federico de Hohenstaufen, el futuro emperador, por cuenta de un príncipe musulmán. Fue descubierta su conspiración y fueron ahorcados, y creo que se lo merecían largamente. Más de 30 cronistas e historiadores hablan de la cruzada de los niños, pero sin embargo no hay un texto canónico. Los detalles difieren muchísimo. ¿A quién dedicar, digo, esta recordación de un episodio casi olvidado de la historia? Persuadido estoy de que la Iglesia ha tenido mucho que ver en este olvido, porque nunca vio con mucha simpatía ni esta cruzada, ni tampoco la actitud del Papa Inocencio III, calculo que era, para con estos chicos. Yo creo, Alejandro, que a esta altura del relato es menester pensar que cuando es obvia la intención, debemos abocarnos quizás a la extensión. Quiero decir, si los dedicandos posibles están tan claros como aparecen en su relato, podemos extender esa lista y pensar en una lista un poco más justa,
Digo más justa por los adversarios que se cruzan allí. Pienso entonces en los de ficción, el pequeño vigía lombardo, el escribiente florentino. Pienso en los niños que, sin saber nada, tuvieron que acceder a los ejércitos napoleónicos en el final de ese reinado que a veces tan simpático nos parece. Pienso en los niños que ingresaron, viniendo de las juventudes hitlerianas, para servir de carne de cañón a los cañones ingleses, franceses y americanos en el final de la guerra europea, la segunda digo. Pienso también en los muchachitos entre 8 y 12 años de Sabre y Chatila, masacrados por patrullas de mercenarios, a veces vestidos con uniformes nacionales, que ingresaron allí. Y después pienso también, digo, en otros personajes que quizás puedan tener nombres accesibles a todos. Quiero decir, Lucas, Nicolás, Alejandro, Martín, Franco, cualquier nombre que se nos ocurra, aquellos que en algún momento, y pese a todo, digo, con el asco que le tenemos a ciertos aforismos, nos hacen pensar que quizás los únicos privilegiados sean algunos de todos nosotros. Digo, aquellos que nos permiten pensar todavía, en medio del escepticismo, de la ironía, de esas cosas que nos protegen a nosotros, que quedan algunos sueños de juventud que todavía valen la pena. Y para todos los chicos, para todos ellos, un amigo del programa canta precisamente Sueño de Juventud. Hablaremos esta noche sobre el Templo de Jerusalén. El rey David fue un gran rey por distintos motivos. Él reunió la función real con la función sacerdotal, creó una capital nacional y una capital religiosa que fue Jerusalén. Y a pesar de su perversidad ocasional, era un hombre de profundo sentimiento religioso. Hemos contado algunas historias no hace mucho. También tenía cualidades artísticas. Según la tradición, el rey David era músico, poeta y salmista sin ese al final. Además, sus resultados militares fueron inigualables en toda la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Además, trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. A pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Ahora bien, ¿qué era el arca? El arca de la alianza. En verdad, se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera, 1,20 metros de largo, 75 de profundidad, sostenido por varas. No era un objeto del culto que mereciera veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que como allí se guardaban las palabras, en cierto modo, Dios vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. El que sí construyó el templo fue el hijo de David, Salomón. Aquí también hemos hablado de él. Era un tipo bien distinto a su viejo, un hombre secular. En realidad se convirtió en un monarca del cercano oriente. Perdió toda esa austeridad que tenía su hijo, ¿no? Que tenía su padre, David. El hijo fue más rumboso, propenso al lujo, etcétera, etcétera. Su reputación de sabio se basaba en la disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como una forma de servicio nacional. El primer libro de los Reyes dicen que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 vehículos y más de 4.000 caballos. Voltaire, que siempre está en contra de todo esto, afirma que se trata de un número demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Bien. Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó, por razones comerciales, con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos,
Fue marido de la hija del faraón de Egipto, anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó desde Arabia Meridional para promover el tráfico de mirra, incienso y todo lo demás. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro monarca traficante, ¿no? Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas en los que se hacían fuertes apuestas en efectivo y llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Parece, ¿eh? Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países. Adivina qué es esto. Si adivinas, Por tanta plata. te cedo la provincia de tal. Es difícil. Y el tipo adivina el yacaré, decía. No, fenómeno, acertaste, quédate con la provincia de Santiago del Estero. Adiviná qué es una cosa que qué sé yo, pero tiene pelos, pero no sé. Bueno, todas esas adivinanzas eran parte de la política de aquellos tiempos. También eran socios con Hiram, Salomón, en una flota de naves que iban al país de Ofir, en el África. Los dos reyes comerciaban en animales raros y aves, mirá vos, como así también en madera de sándalo y marfil. Bueno, este hombre, Hiram, o incluso por ahí está hablando de Salomón, vendedor de armas, poeta, administrador de una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja, ese habla de Salomón. Fue el que construyó el templo, ¿no? Hoy nada queda de aquel templo de Jerusalén, que fue sumergido bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. O sea que ese fue el primer templo, ¿no? El edificio no se parecía en nada al estilo de los israelitas. Parece que los albañiles y los artesanos eran de Fenicia. 2 pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido en oro. Bueno, todo estaba fenómeno. Pero el templo de Salomón fue demolido junto con gran parte de la ciudad por las tropas de Nabucodonosor, y el rey, junto con toda Jerusalén, sus príncipes, hombres fuertes y todos sus artesanos y herreros, fueron llevados, como se sabe, a Babilonia, ¿no? Se quedaron en lo que quedó de Jerusalén los más pobres del país. Y el templo fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, que era el rey de la degollación de los inocentes. Ese, ¿no? El tipo que dijo, degüéllenlo a todos para matar a uno solo, ¿no? Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón, pero era un templo mucho más grande, enorme. 17 manzanas era el predio. Perímetro, 1.600 metros, 1,5 kilómetros de perímetro, un pedazo de templo. Y allí, pues pasaba de todo, ¿no? Había muchos sacrificios, los peregrinos llegaban prácticamente por centenares de miles en las grandes fiestas. Había un patio exterior que estaba abierto a todos. Estaban los cambistas de dinero que cambiaban monedas de todo el mundo por los ciclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y estos hombres fueron los que provocaron la furia del Cristo. A estos los echó a patadas Jesucristo, ¿no? Había muchos sacrificios en el templo, porque los sacrificios normales, 2 corderitos al alba y otros 2 al atardecer. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso en el templo, ¿no? Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual, de modo que miles de animales debían ser muertos en tiempos muy, muy breves. Y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. En el año 66 después de Cristo,
estalló una gran revuelta, ¿no? Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Como se sabe, los romanos formaba parte del Imperio Romano en aquel tiempo Israel, ¿no? Pero el verdadero odio estaba entre los griegos y los judíos. Es digamos, el primer asunto bravo que tuvieron los judíos fue con los griegos. Los griegos y los gentiles helenizados también. Pero esos eran los que tenían guita en Palestina. Eran la élite de Palestina. Y ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita, posiblemente el primero de la historia. Y el primero en que empiezan fábulas en contra de los judíos que se repetían, tal como después tan tristemente ocurrió en muchas épocas de la historia, ¿no? Hablaban de adoración a los asnos, sacrificios humanos, toda esa gilada. Bueno, en el año 66, la guarnición romana, mayormente integrada por griegos, fue atacada. La fortaleza se llamaba Antonia, creo, estaba por ahí. Atacada y masacrada. Y desde el comienzo de esa revuelta se armó también una guerra civil y racial entre griegos y judíos. Pero fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de judíos de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Bueno, en Roma, Vespasiano, después su hijo Tito, llegaron con 60.000 hombres y Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido, todo ese templo fue destruido, las murallas reducidas a escombros, y hoy solo queda un exiguo fragmento de aquella grandeza. Y ese fragmento que queda hoy es el Muro de los Lamentos. ¿A quién dedicar esta breve reseña de los dos templos, ¿no? Del de Salomón y el de Herodes el Grande? Bueno, a todos los que nos conocen, a los constructores, a los que iban ahí a peregrinar, y a dar vueltas y a mostrar su fe. Hemos buscado, ¿no? En la discoteca. Qué difícil para encontrar muy una difícil. canción. Hay pocos tangos sobre el templo de Jerusalén. Sí, Sí, directamente Muy pocos así. tangos. Nunca ha sido un tema muy popular. Hasta que encontramos uno. Encontró un Es tango. un vals que se llama Caserón de Texas, Bueno, no, que pero- bien mirada su letra sí. se refiere al templo de Jerusalén. No sé. Pero dice barrio de Belgrano o algo así. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Evidentemente usted sabe que ha habido mucha persecución para disimular, Ah, bueno, puede ser. para quedar bien incluso con el comisario. Sí, bueno, medio indirecto. Es un poco indirecto, hay que admitirlo. Y sí. Pero vamos a escuchar a Libertad Lamarque cantar este hermoso vals dedicado a todos los feligreses que han estado, estarán o están en este momento en el Templo de Jerusalén o en sus alrededores. Adelante. Hablaremos de algunas extravagancias en el periodo que duró, en el breve periodo que duró el reino de Jerusalén, el reino franco de Jerusalén. Así que comenzaremos cuando los cristianos tomaron Jerusalén en el año 1099 y andaremos contando algunas cosas que sucedieron, ¿no? El reino franco de Jerusalén fue fundado justamente en la toma, en el año 1099. El primer rey fue Godofredo de Bouillon. Instalaron allí en Jerusalén una altísima cruz, era dorada y era alta para que pudieran verla
desde todos los puntos de la ciudad. Hay algunos detalles, algunas cosas interesantes de este efímero reino que no sé si se estudiarán en los colegios. Cuando yo estudiaba Oriente, Grecia, Roma y la Edad Media, formaban parte del programa de primer año del Colegio Nacional. De modo que a la Edad Media no llegabas nunca. Llegabas con mucha suerte a la mitad de Roma. Y después, era un momento de la historia que te quedaba lleno de lagunas. Salvo que te dedicaras después en la universidad a estudios históricos pertinentes, ya te quedabas afuera. Bien. La primera extravagancia, la primera rareza, en 1118, es decir, unos 20 años después de la toma de Jerusalén, dos cruzados, dos integrantes de las cruzadas, Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer, formaron una orden nueva, una orden de la cual hemos hablado aquí, los pobres caballeros de Cristo. Y la misión que se asignaron fue la de proteger de bandidos a los peregrinos que empezaron a ir a Jerusalén. Una vez que Jerusalén estaba en manos cristianas, bueno, empezaron a ir muchos que los afanaban en el camino. Y entonces estos pobres caballeros de Cristo tenían como misión cuidar los caminos. Eran 9 al principio, calcule, no era mucho el cuidado que podían tener. 9 tipos para cuidar miles de kilómetros. Pero después su número fue creciendo. En aquel reino franco pasaba algo. No había hombres decididos que permanecieran en el reino. Porque los cruzados, una vez salvada su alma luchando contra el Islam, se iban. Ya salvé mi alma, hasta luego. Nadie se quedaba, eran muy pocos los que se quedaban allí. Por eso el rey Balduino II testimonió su gratitud a estos caballeros, particularmente a Hugo de Payens, y le cedió una parte de su palacio, un pabellón que casualmente era vecino al templo de Salomón. Entonces estos pobres caballeros de Cristo empezaron a llamarse caballeros del Temple, o mejor todavía, templarios. Dicho, eran 9 al principio, pero su virtud era contagiosa y el número aumentó rápidamente. Hugo de Payens partió a Occidente a hacer conocer la orden y a reclutar caballeros. Los tipos llevaban el pelo corto, se bañaban rara vez, andaban siempre sucios de polvo, la barba crecida, en el combate eran muy feroces. Poco a poco el temple fue cantidad de nuevos dones, derechos sobre las iglesias, sobre los mercados, sobre las ferias, rentas de tierras, dominios enteros, casas, prebendas, diezmos, campesinos con sus tierras, o con sus siervos con sus tierras, ¿no? También se decía que ayudando al temple, los donantes salvaban su alma. Así que al poco tiempo los templarios tenían un montón de guita. E inventaron algo que iba a modificar la historia, digo yo. Cuando alguien quería llevar dinero al oriente, desde luego corría el riesgo de que se lo afanaran. Entonces los caballeros idearon este procedimiento. ¿Quiere usted llevar 1000 libras al oriente? Pues déjelas aquí en Marsella, nosotros le daremos un papelito, y con ese papelito que tiene una firma y un sello, usted se presentará ante nuestro representante en Jerusalén, y este representante le dará 1000 libras. Habían inventado el cheque, la letra de cambio, y habían inventado también, o habían dado quizá el golpe inicial para un proceso de abstracción de la sociedad que continúa hasta ahora, ¿no? Pero conforme creció el poder de los templarios, creció también el poder de sus enemigos, y así empezó la leyenda. Algunas decían que Hugo de Payens y sus compañeros habían encontrado en el templo de Salomón el libro de los secretos egipcios traído del exilio por Moisés. Para otros, habían encontrado redondamente el grial, el vaso de la última cena que había contenido la sangre, una reliquia tan preciada que se la había ocultado en lo más profundo del bosque de Oriente, en Francia. Otros explicaban el poder de los templarios
con secretos relacionados con los números, y especialmente con el número 3. Eran originalmente 3 veces 3 caballeros, bueno, todas esas cosas. Pero de todos modos, si había un secreto, el único que lo conocía era el gran maestre. Algunos de los templarios fueron verdaderos héroes. Era un señor muerto en las prisiones de Saladino, que era el jefe de los musulmanes, porque se negó a que pagaran por él el rescate. Según él decía, un templario no tenía posesiones y por lo tanto era imposible pagar un rescate. Bueno, parece que los templarios hallaron la Santa Cruz en Jerusalén, ¿no? La que se tenía por la Santa Cruz, por la verdadera cruz, la Vera Cruz. Quiero contar esta historia que tampoco es muy... La tradición atribuye a la madre de Constantino, a Santa Elena, el hallazgo de la cruz. Estamos hablando del siglo IV, el año 326. Parece que la mamá de Constantino viajaba por Palestina y fue guiada por un anciano al lugar de la crucifixión. En un lugar que conoció por inspiración, la mamá de Constantino excavar, y allí hallaron 3 cruces, seguramente la de las 2 chorros y la del hombre. La Vera Cruz había sido diseñada, o mejor dicho, señalada por un milagro. No sé cuál, realmente. Encontraron también los clavos, y el milagro que se cita acá no es el más milagroso, porque lo realmente milagroso es haber hallado el excavar. Aquí parece que el milagro es que señala cuál de las 3 cruces era la verdadera. Podría haberse optado por la del medio. Pero suponete que estuvieran amontonadas. Bueno, una de las 3. Sin embargo, parece que una enferma se acostó sobre la cruz, se acostó sobre todas las cruces, y después se vio que al acostarse sobre una de ellas se había curado. Y esa era la verdadera. Esta, la que había encontrado Santa Elena, Sí. se la llevaron los persas en el año 1614, pero volvió a Jerusalén en el 629 y allí la encontraron los cruzados en el 1099. En realidad no era toda la cruz, sino un trozo de aquella cruz encastrado en un madero recubierto de oro y de joyas. El era el encargado de llevarla en los combates. Y el patriarca de Jerusalén era también un franco, ¿no? Los cristianos la perdieron en la terrible batalla de Hattin, y allí Saladino, el sultán Saladino, la envió a Damasco. Después fue objeto de una negociación entre Saladino y Ricardo Corazón de León, negociación que fracasó. El sultán volvió a llevar la cruz a Jerusalén en 1192 y después se perdió el rastro. Ya jamás se supo nada de aquella cruz. Sin embargo, numerosos pedazos de verdadera cruz son hoy venerados en todo el mundo, y en cuanto a los clavos, que eran originalmente 4, se han ido multiplicando. En realidad, eran 4, pero uno lo arrojó al mar la propia Santa Elena para conjurar una tempestad, de manera que quedaban 3. Bueno, ahora hay más de 30. Uno está en Saint-Denis y en el lugar de descubrimiento de Santa Cruz, que es la capilla de la Santa Cruz. Hay también un monasterio de la Santa Cruz de Jerusalén que fue fundado en el lugar donde creció el árbol del cual se sacó la cruz, que es demasiado saber, me parece, ¿no? Sí. Hoy nos cuesta mucho imaginar la importancia que tenían las reliquias en aquel tiempo, y hemos hablado de esta importancia muchas veces. Por empezar, se prestaba juramento sobre las reliquias, poder jurídico, así como el agua de la Estigia entre los griegos impedía mentir, incluso a los dioses. El jurar sobre una reliquia era una garantía de cumplimiento de ese juramento. En torno a las reliquias se reunían los concilios, los parlamentos, se guardaban los atributos del poder, los juramentos de los reyes también se hacían sobre reliquias, los peregrinos iban a las iglesias cuyas reliquias eran más pródigas en milagros, y entonces el fervor y el comercial
justificaban los esfuerzos que se hacían para conseguir buenas reliquias. Cuento algunas reliquias. Hay uno, el caballero dálmata, que se afanó para el conde de Cluny la cabeza de San Clemente, que era una reliquia en el monasterio griego de Tentafolia. Después otro monje que afanó una reliquia y estuvo 10 años metido en un convento para ver si podía afanárselas, hasta que se las robó, ¿no? Y se las robó. El tipo estuvo 10 años como monje en un convento planeando el robo de las reliquias hasta que se las afanó, ¿no? Hemos hablado muchas veces de San Luis, que era por un lado aficionado a las reliquias. En cierta iglesia gastó 2 veces y media lo que había costado la construcción en la compra de reliquias. Bueno, pero no solo era aficionado, sino que él mismo producía reliquias, ya que tenía fama de santo en vida. Tomaban pedazos de ropa, si se sentaba en el suelo, tomaban la tierrita, sí. Así que bueno. O le hacían bendecir niños todo el rato, ¿no? No todas las reliquias tenían el mismo precio. Lo más caro era hueso de apóstol. En un monasterio francés se encuentran las siguientes reliquias. Una piedra de las que usaron para lapidar a San Esteban. Bernardo. Un fragmento del pesebre. 2 dientes del profeta Amos. Incienso de los Reyes Magos. Un pedazo de un zapato de San José. Bien. En Notre Dame hay algunas reliquias, ¿eh? Ahí hay uno de los santos clavos. Lo muestran en Cuaresma. Y ahí creo que, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que hay una del Cristo. Una de las 3 que hay está en Notre Dame. Bueno, muy bien. Ahí estaba el reino franco de Jerusalén, con esa gente que no se quería quedar, con otros que venían con barcos llenos de mujeres, que traían para tentar a los cruzados a que se quedaran, ¿no? También andaban caballeros bajo el sol ardiente, cubiertos con una cota de malla y con yelmo, impropiamente vestidos, con sus escudos que recién entonces se pintaron. Fue en esa época que empezó esa costumbre de pintar los escudos, y esa costumbre dio lugar a la heráldica. Los pintaban primeramente para reconocerse en los torneos, después se hicieron hereditarios. Casi todas las palabras de la heráldica vienen de idiomas orientales. El gul es rojo en persa. El azur es azul. El sable viene quizá de la marta sibelina, el sable que es un color gris, ¿no? El sínople es el verde, y también en idioma persa. Pero sucedió también que entre los pocos que se quedaban empezaron las peleas. El poder del rey era relativo en el reino franco. De Yapa apareció Balduino IV, un rey que era leproso, un hombre de mucho valor, pero tan enfermo que tenía que ser arrastrado en una litera. A la muerte de este hombre, él había designado sucesor a un niño de 5 años y regente a un hombre muy prudente, Raimundo de Trípoli. Pero el chico era muy enfermizo y murió, y ahí se armó entre los varones, entre los señores que estaban en el reino, se armó la de Dios es Cristo, ¿no? Porque el gran maestre del temple, y Raimundo de Chatillon, y un señor Bidford, gente muy poderosa, ¿no? Empezaron a competir entre ellos. Tuvo lugar, en ese momento de gran división de los señores occidentales, la gran batalla de Hattin, con 40.000 musulmanes contra 20.000 cristianos, y los cristianos, más que nada por las divisiones a que se ha hecho mención, perdieron aquella batalla, y hubiera sido posible, absolutamente posible, haber hecho un acuerdo con Saladino. Había mucha gente sin escrúpulos. Chatillon, Raimundo, hacía saqueos. Por ejemplo, una vez saqueó una caravana
con tanta mala suerte que en la caravana iba la hermana de Saladino y le pidieron 1000 camellos por la hermana, la sometieron a toda clase de humillaciones, y Saladino, que estaba muy dispuesto a negociar, no tiene más remedio que convocar la Guerra Santa. Después de la batalla de Hattin viene el sitio de Jerusalén, cae rápidamente Jerusalén, y el día 2 de octubre de 1187, Saladino entró a la ciudad por la Puerta de la Vid y derribó aquella cruz alta que habían puesto los cristianos. Se estableció también un rescate para aquellos que podía pagarlo, ¿no? Para los prisioneros, los que habían caído en manos de Saladino. Y el propio Saladino ponía plata de su bolsillo para pagar rescates a los pobres, propios vencidos. Pero desde luego no alcanza para todos, y unos 20.000 marchan a Egipto como esclavos. Y al día siguiente de ese 2 de octubre, la hermana de Saladino, la que había estado en aquella caravana, mandó a Damasco 5 camellos cargados con agua de rosas. La persona de rodillas lavó el suelo de sacra que guardaba de Damasco, mandó 5 camellos, ciertamente, que guardaba la roca sagrada en la que Mahoma dejó la tierra cuando hizo aquella famosa visita a los cielos, durante la cual, entre otras cosas, negoció el número de oraciones que deben realizar cada día. Visita que duró tanto y tan poco, ¿no? Duró tanto y tan poco, porque cuando él subió, la mula que tenía, derramó una jarra con agua, él subió, recorrió los 7 cielos, habló con los profetas, habló con la mismísima divinidad, conoció muchísimos secretos, y cuando regresó todavía tuvo tiempo de que se derramara el agua de la jarra. Bien, esa roca sagrada fue lavada con agua de rosas, y Jerusalén dejó de ser Jerusalén para ser Al-Quds la Santa, Al-Sharif la Noble, hermana de la Meca, la novia del Islam. Estas son las cosas que quise contarle hoy sobre aquel momento de la historia que está entre 1099, cuando nos tomaron Jerusalén, y 1187, cuando Saladino derribó la cruz que habían puesto los cristianos. ¿A quién quiere dedicarle esto? A la hermana de Saladino. A la hermana de Saladino. Sí, que a Saladino mismo también, un amigo de este programa. Entre tantas cosas que hizo, no tuvo nunca tiempo de cumplir con uno de los preceptos centrales del Islam, que es peregrinar. Nunca peregrinó Saladino a la Meca, fíjese. Nunca pudo hacerlo. Sí, recuerda un poco la historia, digo, de Moisés, le llevarás la gente hasta ahí, pero no podrás entrar, ¿no? Claro. Entonces, esta cosa del más grande. Bueno. Y al que se le ocurrió a Alejandro llevar los barcos con mujeres para ver si los tipos se quedaban, porque qué mejor oportunidad, qué mejor convencimiento para que se queden los tipos que llevarle mujeres. Claro. Pero a esto no los convenció. No los convenció. Aquí iban, luchaban, pero después se venían. Cosa, ¿no? Raro. El clima se les hacía muy pesado, porque ellos iban muy mal pertrechados. Llevaban, por ejemplo, se traían los caballos de Europa. Era una pésima política, porque ocupaban mucho espacio. ¿Pero por qué se lo traían de Europa? Cuando bien podían cazarlos por ahí. Porque peleaban con armadura, y con lanza, y con yelmo de hierro, y necesitaban caballos árabes, que son livianos y petizos. Necesitaban caballos grandes, como Penny Post. Percherones. Todo eso insumía un esfuerzo enorme. Y desde luego los musulmanes peleaban con ropas muy ligeras, mucho más adecuadas para el desierto,
y eran mucho más veloces con su Y con con su caballos caballo. que sabían Imagínense, andar un en la caballo arena. con 60 kilos no es lo mismo que un caballo con 130 kilos de armado. Cualquiera que haya ido al hipódromo. Y los caballos árabes tienen justamente ese andar, el paso especial para por andar en la arena, Desde luego, levantan claro, las claro. manos y saben. Pero bueno, no se habían avivado de ese asunto. O se habían avivado y no les pareció pertinente combatir fuera de lo que estaba consagrado por la costumbre. Usted ya hizo sus dedicatorias, Sí, señor. yo ya hice las mías y ahora cabe preguntarse, ¿Con qué este relato? bueno, ya que hablábamos de cruces, escucharemos el tango que se llama Cruz de Palo, en la versión que ha hecho una amiga de este programa, que es Karina Berley, con el trío de guitarras de Juárez, Salmone y Soria. Adelante, Karina. Empezamos con la firmeza, porque esta es una charla, una brevísima charla, acerca de la penitencia. A mediados del siglo XI, dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel mataron a Conrado, que era el obispo de Wurzburgo, y no el verdulero de la calle Belgrano y Cabaza en Casero, como sabe todo el mundo. Bueno, Conrado Bertagnini, a quien claro. honramos con nuestro recuerdo. Ni Nalé Roslo tampoco. Tampoco. Este era Conrado, obispo de Wurzburgo. Lo mataron, Mildred y Juan. Estos caballeros lo mataron. Pero después se arrepintieron. ¿Vio? Como es uno cuando mata al obispo de Wurzburgo. Se arrepiente. Y fueron a pedirle perdón al Papa León IX y fueron recibidos, pero con la condición de que se presentaran en calzoncillos y con una soga al cuello. La otra noche me confesé con el cura de Saladillo y me dio por penitencia que bailara en calzoncillos. El Papa les impuso la penitencia de no llevar armas, no usar prendas de color, ni asistir a espectáculos públicos de ninguna clase. Y bueno, y lo hicieron, y empezaron la verdadera penitencia, que en realidad era ir a Jerusalén. El Papa consultó a los obispos, que agregaron otros detalles. Por ejemplo, que ataran las muñecas de los culpables y encadenaron sus piernas para darle lastre. Y después, recién de ese modo, los intimaron a ir hasta Tierra Santa. Muy bien, tipo en calzoncillo, todo esto que no vestir ropa de color, nada. No. Y ahora sí, lo tenían bien atado y bien molestos a Tierra Santa. Estaban en Italia, imagínense. No estaban en Italia. Aún mucho peor entonces. Bueno, estaban en Italia. Bueno, Mucho mejor. El Papa les dio unos salvoconductos, eso sí, para que pudieran seguir la marcha. Estos muchachos llegaron penosamente a Jerusalén. Y sí. Sí, así encadenado, en calzoncillo. Después visitaron Egipto y otros lugares santos que había por ahí, incluso en Cartago, fueron a visitar el sepulcro de San Cipriano, el santo de hoy, San Cipriano. Sí. Volvieron a Roma 4 años más tarde, siempre encadenados. Toda la gente se compadecía de la suerte de estos muchachos y los ayudaba y les daba muestras de simpatía. Pero al Papa no le hizo ninguna gracia verlos volver y le pareció que aquella travesía era poco para concederles el perdón. Y lo mandó de nuevo a Jerusalén antes de perdonarlos. Y les ordenó que pasara por Canaán,
por Galilea y por los montes donde se había detenido el arca, que queda muy lejos de ahí. Si es que se detuvo en el monte Ararat, Allá, que allá donde en Armenia. el Poncho, en las cercanías del Mar Caspio, Sí. allá en el Bolshoi Cáucaso, en el Gran Cáucaso. Donde está Armenia ahora. Sí. Bueno, y allí fueron a Jerusalén, a Canaán, a Galilea y a los montes donde se había detenido el arca. Cumplieron lo que les había dicho el Papa. Y también tenían que permanecer 4 años en el viaje, por lo menos. Y esta vez el viaje cambió de vestimenta. Tenían que vestirse de lana, ayudar a pan y agua los miércoles y los viernes. Y estaban obligados a rezar a viva voz durante todo el trayecto. Dale, imagínense. El regreso debía ser cumplido ya no con ropas de lana, sino otra vez en calzoncillos y con una soga al cuello. De ese modo tenían que presentarse otra vez ante el Papa y ver si los perdonaba. Consta en las crónicas que iniciaron, tal como se les indicó, la peregrinación, pero nadie sabe si regresaron. Está bien, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? Para mí, Se quedaron allá. a las 2 cuadras, Sí. ya al Papa lo tenían montado entre seca y seca. Dijeron, che, Sí. ahora vamos a ir hasta allá. Vamos a volver y no nos va a Y perdonar. no lo va a perder, eso es lo que hubiera dicho yo a mi compañero. bueno. Un momento que voy a hablar con mi compañero. Sí. ¿Sí? Sí, vamos a ir y volver y nos va a decir que vayamos Claro. de vuelta en vez de vestido de lana. ¿Sabés qué hacemos? Nos vamos. Nos vamos. No. Son unos inmaduros. Muy bien. A mediados del siglo IX, esta es otra historia si se quiere, un franco de casa ilustre, no un franco francés, un peso, sino un señor perteneciente. ¿Quién tocó la campana? Yo no. Es el despertador. Bueno, al grupo de los francos, un francés podríamos decir, se llamaba Frodmundo, y sus hermanos mataron a un tío que les disputaba la herencia paterna. ¿Vio cómo son los tíos? Sí, bueno. Bien. Y otra vez se arrepintieron. Y fueron a ver al rey Lotario. Todos los chistes que se quieran hacer sobre este nombre se harán después del pueden programa. hacerlo en su casa en estos 3 segundos. 1, 2, 3. Bien. Y preguntaron de qué modo podían expiar el crimen. Regresaron a Roma, o a donde estuviera el rey Lotario en realidad, a Roma, después de 4 años. Pero el Papa ya se había muerto. Y Lotario también. Y nadie lo recibía. Entonces, Frodmundo y sus hermanos se despojaron de las cadenas y regresaron a su casa. Y nunca pudieron obtener del Papa la certificación de que la penitencia se había cumplido, y en realidad la culpa del crimen jamás se borró. No sé si los metieron en cana o qué, pero podríamos decir que la otra noche me confesé con el cura de Miguelete y me dio por penitencia que bailara el firulete. Ahí va. Ese es el firulete. Bueno, otros personajes eludían los dictámenes de penitencia. Guillermo VII de Poitou, después que era un trovador famoso y abuelo de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania fue, si no me acuerdo mal, la mamá de Ricardo Corazón de León y de su hermano Juan sin tierra, que eran los reyes que estaban en disputa en el cuentito de Robin Hood. Bueno, y
Bueno, a este tipo, el obispo de Angulema lo exhortó a que cambiara de conducta, qué sé yo, y el obispo a este muchacho, ¿cómo se llama? Guillermo VII de Poitou, el duque de Aquitania. El obispo le dice, cambie de conducta, pórtese bien, era un inmaduro. Sí. Y Guillermo le respondió, voy a hacer todo esto cuando usted se peine. Bueno, dijo al obispo. Sí. Pero resulta ser que el obispo era pelado. Era un chiste de Guillermo que le estaba diciendo que no lo voy a hacer nunca. Claro. El obispo insistió y exigió una penitencia. Guillermo ofreció viajar a Jerusalén. Y en realidad todo era una farsa. Guillermo ya tenía pensado ir a Tierra Santa, pero le hizo creer al obispo de Angulema que lo hacía para expiar sus culpas. Y no, iba porque iba. Además llevó una numerosa tropa de amigas y soldados muy galantes, y según el cronista, convirtió su trayecto a Tierra Santa en una andanza orgiástica. Por favor. La otra noche me confesé con el cura de Covadonga y me dio por penitencia que bailara la milonga. Dicen que cada pueblerino que lo veía a Guillermo quedaba estupefacto, es la palabra, ante tan gratificante expiación. Estupefacto Claro. y expiación son palabras que no deben ir juntas. Pero en este programa sí. Y le preguntaba a qué obispo había que acercarse Claro, era una joda. para recibir esa penitencia. Bueno, siempre han existido falsos beatos, arrepentidos mentirosos, gente que va a misa solamente para saludar señoritas. En realidad esto último no está tan mal. No. La fe amorosa tiene algo de religioso. Y en todo romance hay algo de sagrado que merece sonoras campanas. Sí. Y como hablamos de campanas, vamos a ilustrar esta charla sobre arrepentidos mentirosos y tipos que van a saludar miras a la iglesia. Vamos a escuchar Misa de 11, que es la historia de alguien que va a la iglesia para seguir a una mina y que empieza con campanas y que canta Gardel. Adelante. Hoy hablaremos sobre lugares que fueron contemplados para establecer el Estado judío antes de la creación del Estado de Israel en territorio palestino. Empecemos recordando brevemente lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Ahí el ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66. La ciudad y su templo, el famoso templo, fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente en la festividad judía Tisha B'Av, y aparece incluso en el arco de Tito, que está en Roma, se representa el saqueo de Jerusalén y del templo. Esta es también la profecía del Cristo. El Cristo dijo: bueno, en verdad os digo que no quedará de esta ciudad piedra sobre piedra. Y el que glosó esta circunstancia histórica, la toma de Jerusalén, su saqueo, todo esto, fue Flavio Josefo, un historiador judío que era también ciudadano romano y que ha escrito un testimonio muy
confiable acerca de lo que sucedió en esos tiempos. Él estaba ahí cuando eso sucedió, estaba allí. Palestina siempre fue un lugar muy deseado por la comunidad judía para restablecerse como nación. Allí se ubica, según ellos, Sión, la tierra de Israel, lo que no es más que una creencia religiosa, porque en realidad no hay prueba de que en Palestina hubiera existido Sión, no hay documentación, ni datos, ni restos arqueológicos que demuestren nada, pero siempre el pueblo judío ha creído que esas tierras le pertenecían por designio divino. Hay que decir que se ha investigado y que alguien podría decir que ha encontrado algo, porque trabajos arqueológicos hubo, y es muy importante para el Estado actual de Israel fomentar la investigación para ver si encuentran algo. Y seguramente esta afirmación mía, que no se ha encontrado nada, por ahí es tan tendenciosa como puede serlo la afirmación de que sí se han encontrado cosas. Se decía que el ingreso masivo de judíos a esa tierra coincidiría con la llegada del Mesías, y así nació el sionismo. El 2 de noviembre de 1917, un documento llamado La Declaración Balfour cambió la historia de Oriente, del Medio Oriente, para siempre, y desencadenó uno de los conflictos más difíciles de resolver de los tiempos modernos. La Declaración Balfour en realidad es una declaración oficial que los judíos aún guardan enmarcada en oro, en la que el gobierno británico respaldó por primera vez el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Es una carta enviada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, al barón Lionel Walter Rothschild, un líder rico y excéntrico del que todos hemos oído hablar, de la comunidad judía en Gran Bretaña. Bueno, era tan excéntrico que tenía la costumbre, el barón Rothschild, de pasearse en un carruaje tirado por cebras. Bueno, esa es qué excentricidad. Sí. Ahora bien, el término hogar nacional que se usa en la declaración no tenía precedentes en el derecho internacional. Era confuso en cuanto a si estaba contemplando un Estado judío. No decía Estado, decía hogar nacional. Los límites previstos de Palestina no fueron especificados, y el gobierno británico confirmó más tarde que las palabras en Palestina no significaban que la totalidad de Palestina estaba destinada a ser hogar nacional judío. ¿Por qué lo hizo el gobierno británico? Porque Gran Bretaña era protectora de Palestina en ese momento. La segunda parte de la declaración fue agregada para satisfacer a quienes se oponían a esa idea, argumentando que se vería perjudicada la comunidad palestina y se fomentaría incluso el antisemitismo. La adopción de la declaración tuvo muchas consecuencias duraderas. Estableció el apoyo popular al sionismo, llevó a la creación del mandato de Palestina y fue el origen del conflicto entre Israel y Palestina, aún en curso y considerado de los más difíciles de la historia. Pero antes de esta declaración se establecieron otras opciones territoriales, hubo otras ideas para constituir el Estado judío. La idea de establecer un hogar nacional para el pueblo judío nació en el primer congreso sionista celebrado en el Salón de Conciertos del Casino Municipal de Basilea, 1897. Participaron cerca de 208 personas de 17 países. El sionismo es un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. El padre del sionismo se llamaba Theodor Herzl. Hablemos de Herzl. Era un periodista, dramaturgo, activista político y escritor austrohúngaro de origen judío,
y fue el creador de la organización sionista. Se lo conoce como el padre espiritual del Estado judío. Había nacido en Hungría, en el condado de Pest, que hoy es la parte oriental de Budapest. ¿Saben ustedes que Budapest tiene dos partes, Buda y Pest? Sí, algún día lo hablamos acá. Estudió hasta los 10 años en una escuela judía, que después abandonó a causa del antisemitismo, ¿no? Más tarde obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad de Viena, fue abogado durante poco tiempo, después se dedicó a la literatura, a la dramaturgia, al periodismo. Los primeros trabajos no se focalizaban en la vida judía, eran novelas por entrega, fíjese usted, descriptivas pero no políticas. Y su primer empleo fue en los tribunales de Viena y Salzburgo. Quería ser juez, pero su condición de judío no se lo permitía. Mira vos. Bueno, había otro niato también llamado León Pinsker. Escribió uno de los textos fundacionales del sionismo, Autoemancipación. Y bueno, estaba Hirsch también, Maurice Hirsch, y todos estos tipos decían, el mejor lugar es Palestina, pero contemplaron otros, y el primero, casi diría que el favorito de Herz y de sus socios, era Argentina. ¿En serio? Argentina. Decía que Herz decía que Argentina ofrecía una ventaja, que era un vasto territorio vacío, que no había que expulsar a nadie. Desde luego que era el principal problema de Palestina, que estaba ocupado desde hacía muchos siglos y en ese momento formaba parte del Imperio Otomano, ¿no? Así que parecía bastante imposible, aunque fuera el lugar más deseado por el sionismo. Otro país fue Uganda. Entre las ventajas de Argentina estaba no solo que sobraba espacio, sino que era una tierra fértil, con en general grandes superficies aptas para el cultivo, claro, y productivas. Así que le gustaba a la Argentina. Otro lugar era Uganda. ¿Qué les parece si vamos a Uganda? Según el historiador Lisbona, fue el único plan serio el de Uganda, porque el Reino Unido ofreció en 1903 otorgar una parte del antiguo territorio británico en África Oriental a los judíos como patria. Claro, ellos podían, porque ellos habían poseído Uganda, entonces podían decir que eran ellos, claro, los que lo estaban, con todas las colonias que tenían, estaban cediendo, sí. Bueno, hay un lugar que ustedes no van a creer, una idea de Stalin: instalar un Estado judío en Siberia. Fue después de la declaración de Balfour, por supuesto, durante la época de Stalin. No es muy generoso, ¿no? No, seguro que va a haber que no. Esto fue en Birobilistan, situada en la frontera entre Rusia y China. Era una cosa muy propia del bolchevismo. Yo recuerdo que hay una zona de alemanes en el Vólga. Y a Stalin particularmente esta ingeniería social le gustaba mucho. A veces incluso del modo más cruel la ejercía, ¿no? Recuerdo sí. Cuando hacía esos traslados de campesinos, claro, sí, multitudinarios. Bueno, se le ocurrió que en este lugar, Birobilistan, podía instalarse una república soviética para los judíos. Y de hecho se establecieron allí muchos, miles de judíos. La lengua oficial era el yiddish, pero sin embargo la idea no prosperó. No prosperó, quiero decir, para que el sionismo eligiera ese lugar. Porque empezó a crecer, ya había crecido en el sionismo la idea que el único lugar posible era Palestina. A mediados de los años 30,
los líderes judíos de Birodisán fueron víctimas de las purgas de Stalin. Claro. A Stalin le agarraba la viaraza Sí. y chao, purga en Birodisán. Había un señor, Joseph Omar Hefter, creador de Nueva Judea, defendió la idea de América. Ya en 1938, cuando el proyecto de Palestina estaba bastante bien avanzado, aceptado, publicó un mapa con 10 propuestas que incluían un territorio entre la Guayana Británica, Venezuela y Brasil, otro entre Brasil y Paraguay. También propuso Australia, Alaska, Canadá, una parte de Egipto, parte del África Oriental o el sudeste de Asia como posibles estados para el pueblo judío. Mientras todo esto sucedía, olas de judíos ya se habían instalado en Palestina y más seguían llegando. En 1920 habían comenzado los enfrentamientos con los árabes que estaban allí. Con la justificación de ser atacados, los judíos montaron una organización paramilitar que acabó siendo el germen del ejército. Los israelíes aceptaron el plan sionista, pero los árabes no. Ese fue el asunto, ¿no? Lo veían como una pérdida de su territorio. Un día antes de que expirara el mandato era el que instalaba a los británicos en Palestina, y tenía una fecha de extinción, que era el 14 de mayo de 1948. Y un día antes, la Agencia Judía para Israel, representante de los judíos durante el mandato, declaró la independencia del Estado de Israel, y así se terminó de desatar el conflicto entre Israel y Palestina, que aún persiste. Uno de las primeras naciones que reconoció el nuevo Estado de Israel fue la Argentina de Juan Perón. Linda historia esta, Sí, señor. Linda historia, Sí, muy interesante. De poco difundida. Y qué raro, ¿no? Ese emplazamiento. Es muy, sí, tiene muchas cosas en cruzadas. la Rusia soviética, ¿no? Ah, esa es rarísima, Esa es sí, rarísima, sí. es muy raro. Es tremendo. ¿Con qué podemos ilustrar un pequeño paseo sobre las distintas propuestas sionistas para instalar un hogar nacional para el pueblo judío? Vamos a escuchar a Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en el tango que se llama Tierra Querida, Claro. Un tango de inspiración sionista, probablemente compuesto no sé. por Teodoro Herz. Bueno.